6 de julio del año 2011, aquel día, los responsables de la Catedral de Santiago se percataron de que faltaba una de las joyas bibliográficas pues de la humanidad, prácticamente, el Códice Calixtino. Enseguida saltaron todas las alarmas y a partir de ahí no solamente se descubrió quién podría haber sido el autor, sino que se detectaron numerosas irregularidades en relación con la gestión del templo. Nos vamos al plato de informativos porque, como saben, desde el pasado lunes se está celebrando el juicio en el que se dirimirá si el principal sospechoso es finalmente el responsable del robo de ese códice y del desvío de los fondos que supuestamente pertenecían a la catedral. Uxía Rodríguez nos va a contar los detalles. Adelante. Uno de los juicios del año, Fernanda, de uno de los robos del siglo. Esta semana, como decíamos, 3 años y medio después de la desaparición del Códice Calixtino, llegaba el momento de juzgar hasta el entonces autor confeso de ese robo, al ladrón más insólito que se ha visto en mucho tiempo. Manuel Fernández Castiñeiras confesó el robo 2 días después de ser detenido. Lo hizo ante el juez Vázquez Taín, que se ha convertido para la defensa en el malo de esta película. El juicio arrancaba este lunes con 3 imputados, el ex electricista, su esposa y su hijo, y con un claro objetivo por parte de la abogada de Castiñeiras: lograr la nulidad del procedimiento cargando contra la instrucción realizada por Taín. En este modo de actuar ilegal, esta parte sostiene que nos encontramos en una situación de Guantánamo procesal. El juez, desde el primer momento, era de todo menos imparcial. Presión, comentarios fuera de lugar y, desde luego, ningún respeto a la dignidad de las personas. Martes, segunda jornada de este mediático juicio con la expectación de si el procedimiento sería anulado o no. Finalmente, Taín 1, defensa 0. Solo queda invalidada la colocación de micrófonos en casa de los Castiñeiras. El plato fuerte del día de este segundo día de juicio era escuchar, por fin, al presunto ladrón. ¿Vio en algún momento usted el Códice Calixtino? No. ¿Declaró usted libre y voluntariamente cuando le contestaban? No. Me sentí maltratado. Mi mujer y mi hijo estaban detenidos. Me dijeron que si no declaraba que estaría en prisión o algo así. El juez se burló de mí, me sentí un poco porque el juez se burló de mí. Menos de 7 minutos duró esa declaración del ex electricista. Respondió solo a las preguntas de su abogada y dijo que nunca había visto el códice. Tanto él como su mujer incidieron en que el dinero que pudieran tener en sus casas era fruto de su trabajo. En el registro, la policía encontró 1.700.000 euros en efectivo, dinero que ni la esposa ni el hijo de Castiñeiras habían visto jamás. Yo soy una persona aquí de forrar, nada más que de forrar. Él también, demasiado. Que anda con zapatos rotos por no comprar otros. Castiñeiras se ha mostrado en esta parte del juicio mucho más callado que hace, por ejemplo, un año. Entonces, sí, por carta habló de sexo en la catedral, relaciones homosexuales y robos continuos por parte de los trabajadores del templo. Ahora la estrategia ha cambiado, ni una palabra tampoco de su otrora amigo, el exdeán de la catedral. Precisamente él, José María Díaz, fue el gran protagonista de la tercera jornada de este juicio. Era el turno de los testigos y el del exdeán era sin duda el más esperado. Narró una relación de confianza con el ex electricista, un hombre amable y servicial, hasta que un día todo cambió, cuando prescindieron de sus servicios. Entonces Castiñeiras se volvió agresivo, así lo describió también el ex administrador del templo. Pedía 40 millones de pesetas al Cabildo por despido improcedente. Cuando yo ya le dije que no estaba en condiciones de poder resolver o responder a sus exigencias, fue ya cuando adoptó una postura bastante agresiva. Me iban a dar una paliza, que había contratado ya, había pagado 300 euros a un marroquí. El exadministrador al que acabamos de escuchar confesó también que notó que faltaba dinero en la catedral desde el año 2003, pero no fue hasta 2010 cuando se instaló una cámara de seguridad que luego se estropeó y cuyo contenido nunca llegó a visionarse. Ahora, Fernández Castiñeiras se enfrenta entre 15 y 31 años de cárcel. Para su mujer y su hijo se solicita 1 año y medio de prisión y 300.000 euros como presuntos autores de un delito de blanqueo de dinero. Por el salón de bodas de los juzgados de Santiago desfilarán 6 peritos y más de 60 testigos.
Todo apunta, Fernanda, que harán falta al menos 10 jornadas para que el tribunal declare el caso visto para sentencia. Bueno, Lucía, no te vayas muy lejos porque enseguida vamos a tratar de reconstruir qué pasaba en la catedral durante aquellos años en los que Fernández Castiñeiras andaba por ahí haciendo supuestamente este tipo de cosas, pero la pregunta del millón, Xurxo, ¿por qué habría robado el Códice Castiñeiras y finalmente pues se decide que sí, que fue él? Pues según declaró él, según ha declarado el deán y según la propia investigación de la policía, por venganza. Él quiso vengarse del exdeán, que no le contrató, no resolvió su litigio laboral. Fernández Castiñeiras trabajaba como autónomo durante muchos años, de una manera ciertamente irregular, y él en un momento dado plantea... Quiso regularizar su situación. Claro, planteó entrar en plantilla. En ese momento Díaz era archivero. En el 2006 pasa a ser deán, y entonces él cree que su amigo le va a poder solucionar su tema, ¿no? Pero no es así, evidentemente, y no solo eso, sino que además deciden prescindir de sus servicios y contratar a una empresa de mantenimiento. Fernández Castiñeiras, según él mismo dijo, pues por querer hacer daño al deán, pues le ataca en lo que él había dicho que era lo que más le podría... ¿Porque él era consciente del valor del códice o lo suponía un poco por lo que se decía de él? Absolutamente consciente, porque este hombre entra en la catedral de la mano de un anterior exadministrador, un anterior administrador, que es el que le presenta al deán para que su primer trabajo grande en la catedral es electrificar el archivo, que no tenía electricidad, y en ese momento ya entra en contacto con el Códice Calistino. Y el deán pues siempre hacía alarde del Códice Calistino. El exdeán es una persona muy culta, muy formada, y evidentemente sabía lo que tenía, y siempre manifestaba que aquello era su mayor tesoro, el mayor tesoro de la catedral, y que lo que peor le podría pasar en la vida es que le pasase algo al Códice Calistino. Que finalmente le pasó. Hablamos del robo del códice, pero claro, cuando se produce el registro en ese bajo, la policía y el propio juez Taín se encuentra con una sorpresa añadida, que es esa cantidad ingente de dinero, 1.700.000 euros, ni más ni menos, que él sostiene en el juicio que es fruto del ahorro constante de su trabajo como electricista, sí, pero que hay la sospecha de que procede también de la catedral. Sí, entre otras cosas porque había unos 30.000 euros en dólares, que no creo yo que vaya mucha gente pagando trabajos de electricidad en dólares, ¿no? Pero evidentemente hay varias sorpresas en esos registros, pero además de 1,7 millones de euros está que este hombre pagó un piso como mínimo a tocateja, un apartamento en La Lanzada. En billetes de 5 y 10 euros. Eso parece ser, pero bueno, en cualquier caso, al contado. Y terminó la hipoteca del piso en el que vive su hijo, en Omilladoiro, también, digamos, la finiquitó. Y además de eso, encontraron una ingente cantidad de documentación de los clérigos, especialmente del deán, en su propiedad, documentos oficiales, facturas, recortes de periódico, hasta fotos. Todo eso se encontraron allí O sea, que llevaba haciendo una labor de zapa, digamos, desde hacía un tiempo. Bueno, vamos a seguir hablando, pero como les decía, vamos a tratar de reconstruir toda esta historia que va recibiendo cada vez más ingredientes, incluido, esas supuestas contrataciones para palizas, que ya como que introduce cosas todavía más siniestras en toda esta peripecia relacionada con la Catedral de Santiago. Y vamos a echar mano, como siempre, Lucía, para que nos ayude a hacer esta reconstrucción de este suceso tan llamativo. Adelante. Rocambolesco podríamos llamarle incluso, Fernanda, una compleja y laboriosa investigación que llevó hasta Manuel Fernández Castiñeiras primero y hasta el Códice intacto después. El 6 de julio, vamos a situarnos allí, en el 6 de julio del año 2011, cuando se confirmó la desaparición de este preciado libro. El día 7, Galicia se despertaba con la noticia. El Códice había desaparecido, nadie se lo explicaba. El por aquel entonces deán, el guardián de los bienes de la catedral, tuvo que dar una multitudinaria rueda de prensa ese mismo día. Nadie se imaginaba entonces tampoco que él sería también una pieza clave en toda esta historia. El Cabildo, sobre todo, se siente víctima de un robo y de una tremenda ilegalidad. El que lo llevó sabía de qué se trataba, sabía del incalculable valor y sabía cómo llegar a él. Y es que en el robo del Códice Calixtino hay dos protagonistas indiscutibles. De un lado tenemos a Manuel Fernández Castiñeiras, el exelectricista de la catedral, y del otro a José María Díaz, el exdeán. La relación entre ambos está en el centro de toda esta historia. Durante años, el guardián del Códice
fue el protector del exautor confeso del robo. Castiñeiras denunció que había sexo en la catedral, habló de una intensa relación sentimental y de actitudes que iban más allá de lo humanamente paternal, dijo literalmente. Según confesó en julio de 2012, robó el libro para que sufriera el deán. ¿Para que lo quiera? Sí. Hombre, pues ahora la rabecha, ella no lo hacía a don José María para ver si arreglaban un problema. Vio la puerta abierta, lo cogió y se lo llevó. Aproveché la ocasión. Vale. Si no fue permitido. Fernández Castiñeiras comenzó a trabajar en la Catedral Compostelana como electricista en 1980. Desde entonces, como trabajador y como feligrés, pasaba horas y horas en el templo. Era ya casi una parte más del paisaje de la catedral. Según su confesión, fue el día 4 de julio del 2011 cuando en su visita diaria por la catedral pasó ante las puertas del archivo y se las encontró abiertas. Entró, y siempre según él, la cámara acorazada que resguardaba tanto el Códice Calixtino como otros tesoros tampoco estaba cerrada. Ninguna de las 25 cámaras que había en el templo enfocaban en ese momento a ese importante rincón. Solo 3 personas tenían la llave que daba acceso al recinto, un habitáculo de piedra con puerta blindada, aunque parece que ese día no hizo falta ninguna llave. Castiñeiras decidió coger el libro y salió con él bajo la chaqueta sin que nadie se diera cuenta y sin que quedara ningún registro grabado de su salida. El robo fue fácil. Después el electricista se montó en su coche y tras 5 kilómetros llegó al lugar donde el manuscrito del siglo XII pasaría 366 días, un garaje de Ames. Un relato que construimos a raíz de la confesión del propio Castiñeiras, confesión de la que es cierto se desdijo esta misma semana en el juicio, pero hay muchos otros detalles que fueron saliendo a la luz según avanzaba esta laboriosa investigación. El móvil del hurto, por ejemplo, como decíamos, fue la venganza. Castiñeiras prescindieron de sus servicios de la catedral en el año 2006. Aseguran que lo echaron porque presentaba facturas desproporcionadas y realizaba arreglos que nadie le pedía. Para Castiñeiras el despido fue una traición. Su amigo el deán no le ayudó sin ninguna indemnización, puesto que no estaba contratado, y sin cobrar más de 40.000 euros, asegura Castiñeiras, de trabajos que ya había realizado. Sabía que el códice era la pieza más querida de José María Díaz. Castiñeiras, ¿le puedo hacer una pregunta? El caso es que Castiñeiras siguió acudiendo a la catedral día tras día, también después de dejar de trabajar allí. En los registros a sus casas se encontraron 3 bolsas de plástico llenas de llaves. Entre esas llaves estaba también la de la caja fuerte de la catedral. Cada día acudía a misa a primera hora al templo, a la misa de las 7 de la mañana. Aprovechaba el tiempo que había desde que terminaba el oficio hasta que el administrador llegaba y contaba supuestamente lo recaudado, y Castiñeiras iba directamente a la caja fuerte donde se guardaba el dinero de las limosnas y los cepillos. La cámara de seguridad que él creía averiada le grabó con las manos en la masa hasta en 30 ocasiones. Se calcula, Fernanda, que se pudo llevar hasta 2.300.000 euros entre el 2000 y el 2011. La verdad es que las imágenes son muy llamativas del hombre ahí fedellando con los cuartos como si estuviera en su casa. Xurxo, ¿en qué momento Taín empieza a sospechar de Castiñeiras? ¿Fue desde el principio? Porque transcurre un año prácticamente desde que se produce el robo hasta que se detiene a Castiñeiras. ¿Qué lleva Taín a Castiñeiras? Desde luego, a las escasas horas de producirse el robo hay una intensa labor policial en la catedral y el nombre de Castiñeiras ya aparece. Hay una nota de un agente de la comisaría de Santiago que ya apunta en su línea. No era el único sospechoso en ese momento, pero ya están entre los sospechosos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué la investigación duró un año? A los 3 meses sabían que era él y estuvieron todo el resto del tiempo jugando al gato y al ratón, enviándole un emisario para que... Porque supongo que lo importante era saber dónde había metido el libro. Lo importante era salvar el libro, claro. Y tenían miedo de que lo destruyera. Entonces, de ahí que le instalaran micrófonos en su casa para ver si hablaban del tema, pero bueno, esa es la prueba que se ha anulado y a mí un mando policial me dijo que lo único que sacaron en limpio de aquello es que en esa familia nadie hablaba ni del códice ni de nada. pero por eso no tiene ninguna incidencia en el caso, ¿no? O sea, fueron los micrófonos más absurdos de la historia de la investigación policial. Exactamente.
Entonces, digamos que le mandaron también algunos emisarios para ver si él estaba interesado en vender el libro, vieron que no, incluso le intentaron pues, convencer de que entregara el libro y un poco nadie iba a hacer nada, ¿no? Cerramos los ojos y el libro aparece y ya está, pero no lo hizo. Entonces, finalmente tuvieron que tomar cartas en el asunto. Detenerlo y arriesgarse. El libro, bueno, estaba donde estaba, en ese bajo que hemos visto muchas veces las imágenes de Taín entrando, saliendo, está aquí, después dándole envuelto en una toalla, entregándolo otra vez al Cabildo. ¿Sufrió algún deterioro el libro como consecuencia de estar en esas condiciones? Su conservador, que era el archivero Ideán, ha dicho que no. La verdad es que el propio Castiñeiras ha explicado muy bien que lo protegió muchísimo con papeles de periódico y bolsas para que no le cogiera la humedad, y lo cubrió con un saco de pienso de conejo y otro de cemento, y quedó ahí perfectamente, milagrosamente, pues no ha sufrido ningún daño. Se ha hablado, de hecho es la estrategia de defensa de la abogada de Castiñeiras, de la abogada Ventoso, de que Taín se pasó en el interrogatorio de toda esta familia. ¿Tú qué percepción tienes de cómo transcurrieron esos interrogatorios? Mi percepción es que Taín tiene una forma de hablar. Sí. Sí, que lo hemos visto también en el caso de la madre de Asunta. Exactamente, ¿no? Tiene una forma de hablar y de dirigirse que pues puede llegar a pecar de campechano o a pecar incluso de tomarse unas familiaridades con el detenido en este caso que a otros juristas pues les sorprenden. Más allá de esos comentarios, pues la letrada lo que dice es que su defendido declaró, confesó completamente bajo presión, lo cual es absolutamente incierto. En la declaración se ve como el señor se levanta, les explica, reconoce las llaves, colabora absolutamente. Es decir, desde luego, algunos de los comentarios a mí no me parecen acertados en ese tono. Pero no para invalidar la declaración y todo el proceso como pretende. El tribunal lo que ha hecho es dar un toque de atención, anulando la prueba que no valía para nada y censurando en su exposición el tono del interrogatorio. Bueno, vamos a entrar enseguida en el perfil casi psicológico de Castiñeiras, porque es un personaje muy singular. En el transcurso del juicio hemos visto incluso a su hijo, bueno, pues hablando de la forma de ser del padre, lo califica de muy autoritario. ¿Tú qué percepción tienes de cómo es Castiñeiras? Yo tengo la percepción de que antes de que le diera el ictus en el 2005 tenía que ser una persona con la que era mejor no tener problemas. En su edificio no son pocos los que le tenían miedo y tuvo conflictos. Era una persona, yo creo que conflictiva, por lo que cuenta el administrador, además del marroquí al que supuestamente pagó 300 euros para que le diera una paliza, se le presentó un día allí con un palo, también en actitud amenazante. Es decir, yo creo que es una persona, desde luego, conflictiva, por decirlo de una manera suave. Elegante. Vamos a ver, como decía enseguida, bueno, parte de esas declaraciones que yo creo que pueden contribuir a hacernos una idea de cómo es Manuel Fernández Castiñeiras, pero una primera aproximación, Manuel. ¿Cómo ves tú a este hombre? Y un poco las motivaciones que le llevan bueno, pues a hacer todo esto. Vamos a ver. Me parece que lo que primero destaca es esa pulsión irreprimible de robar. Y digo de robar en un sentido amplio, porque no robaba solo dinero, robaba las cartas de los vecinos, robaba documentos, algunos quizás pensaba que podrían tener algún tipo de utilidad, pero probablemente muchos de los que robaba no tenían ninguna utilidad práctica, no le podría dar ninguna utilidad práctica. Fotos, recortes de prensa, es decir, robaba todo, incluso. En las imágenes del vídeo me parece que hay algo muy ilustrativo en este sentido, porque sí, es verdad que primero va a los fajos de billetes, ¿no? Pero a continuación va a la calderilla, ¿no? Abre el cajón y también coge monedas, unos papeles que están encima de una mesa de al lado, los mete y sin parecer, y tampoco lee, creo que casi como de un modo indiscriminado. Vamos a ver, ¿a mí qué me recordó eso? Pues por ejemplo, las crisis bulímicas, cuando hay que comer todo, pero de un modo que llega a ser absolutamente compulsivo e indiferenciado. Sí. Es decir, que no es selectivo. Entonces, me parece que esa característica es la característica más definitiva. Evidentemente,
no se puede hacer una valoración diagnóstica, un juicio psicopatológico sin entrevistar a una persona en profundidad, etc. Pero este rasgo me parece distintivo. Y yo creo que esta pasión de la acumulación y de la contabilidad se nota también en las notas que él hacía. No eran las notas de Bárcenas, pero era en el cajón de la mesilla 5.000 euros, en el fallado tal 7.000, en el garaje 4.000, en el garaje de la Lanzada X. Y hay un detallismo en todas esas anotaciones. De hecho, la policía encontró fácilmente el dinero porque había un plano. Había un plano, pero un plano que es un plano también del goce del sujeto, de esa localización. Prohibía a esa familia que no hablaba, yo creo que es un hombre absolutamente hermético, autoritario. Esta cuestión que trasciende por parte del hijo, aunque sea de un modo exculpatorio, yo creo que es absolutamente real. Es un hombre autoritario encerrado en ese afán compulsivo de acumular, no tanto para disfrutar de eso. Yo creo que incluso la compra de pisos es acumulativa. No es que se pasara temporadas en la playa, ¿no? Su pasión era ir todos los días a robar, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo fundamental. Incluso el trato que le da al códice es un trato un poco similar a lo que le da a los recortes de prensa, etc. Pero ahí sí creo que hay un punto tal vez un poco diferente. Ese un salto cualitativo, digamos. Porque el códice podría ser de lo último que hace, ¿no? Sí, pero se sale un poco... Es lo último que roba. Se sale un poco de la serie. Roba. Yo creo que eso sí tiene que ver con la decepción amorosa. Es decir, es el hecho de quitar el bien más preciado frente a aquel, y no, hablo de amor en un sentido genérico, no puedo saber qué tipo de amor, pero está claro que este hombre pensaba que el deán le debía algo en el sentido de una deuda en el registro del amor. Y cuando este amor es decepcionado, aparece el intento de dañarlo en aquello que puede provocarle la herida más profunda. Venganza. Por eso no había un fin, ni por supuesto mercantilista, ni por supuesto de darle... De hecho, el trato que le da es con el saco de cemento, es un resto más, como los papeles, los recortes de periódico, pero que en este caso sí tiene, me parece, una significación diferente que remite a ese intento de daño más en la relación amorosa y que se sale un poco de la compulsión acumulativa. Vamos a escuchar palabras que ha pronunciado Castiñeiras desde el pasado lunes en este juicio, y palabras sobre él que han salido de la boca de sus familiares más directos y que, bueno, están contribuyendo a que nos hagamos una idea más o menos aproximada de cómo es este personaje, como decimos, supuesto ladrón del Códice Calistino. Puso la catedral patas arriba, tuvo a Galicia y más allá en vilo, pero ¿qué sabemos de él? ¿Cómo es Manuel Fernández Castiñeiras? Misterioso cuando menos, llegó a uno de los juicios más mediáticos, parapetado en su abogada. Cabizbajo, escondido bajo su solapa, una postura de debilidad que mantuvo también en la sala, con la mirada en el suelo, inmóvil, encogido, con voz débil. Contestaré a las preguntas de mi abogado. Estrategia o realidad, se presentó como un hombre enfermo. Siempre y cuando no sean muchos porque no me encuentro bien. Bueno, usted tiene que estar presente en el acto del juicio hoy y todos los demás días. Tiene que estar usted aquí. Pero sí. Si usted no se encuentra bien, vendrá un médico que dirá si puede seguir el juicio o no. Los gestos estudiados de una víctima. Me sentí maltratado. El juez se burló de mí, me sentí un poco porque el juez se burló de mí. Ese juez al que su abogada puso en duda, marcando los pasos que siguieron sus defendidos. Non recordo nada do que dicen, porque me empezou a burlar de min, porque como que era unha paleta, como que... Un sollozo que desapareció cuando retomó el discurso para relatar la segunda cara de Castiñeiras, porque sí, ese hombre encerrado en sí mismo de voz débil tiene también un gesto rudo y desafiante y una personalidad autoritaria. E de ver, para que me tens que tocar aí?
Que despois non sei como teño as cousas. El gran carácter autoritario de mi padre, que ya llegó a un punto en que ya no aguantaba más. El que no estaba en condiciones de responder a sus exigencias fue ya cuando adoptó una postura bastante agresiva. A mí llegó a amenazarme, me lo dijo, que me iban a dar una paliza. Las distintas caras de un hombre capaz de recorrer un largo, largo camino entre una nube de periodistas, sin inmutarse, de los juzgados hasta el coche, sin apenas cambiar el gesto, marcando su ritmo. Suso, ¿cómo está siendo la interacción, digamos, con Castiñeiras estos días? Él tiene que ir todos los días al juicio. Bueno, estamos viendo esas imágenes, esa aproximación diaria de los periodistas para tratar de sacarle alguna declaración. ¿Cómo es su comportamiento durante la vista? Pues es un hombre que durante la primera jornada no levantó la mirada en ningún momento, estuvo con la cabeza bajada todo el tiempo. Su hijo también, pero a mí lo que más me sorprendió no fue eso, sino que es que estuvieron inmóviles, ni se movieron, la mujer un poquito más. Cuando declaró, pues la actitud la hemos visto también, y cuando se exhibió su declaración, que duró... La declaración ante Caín. Sí, más de 2 horas, se puso las gafas para verse en la tele un poco, levantó la cabeza y enseguida perdió el interés. Solamente le vi yo un poco de interés, como un poco de vida, cuando en la primera intervención del abogado de la catedral, que yo creo que es lo único que todavía él de alguna manera le impone, ¿no? La catedral de Santiago le sigue imponiendo, alzó la vista, en cuanto que vio que el abogado iba a hablar de cuestiones técnicas, se volvió a bajar y ¿A qué pena se enfrenta Castiñeiras? Se enfrenta a entre 15 y 31 años de prisión por 4 delitos distintos. 15 son los que pide el fiscal, 31 la acusación particular que la ejerce la Catedral de Santiago. Por el delito de robo con fuerza del Códice Calistino, 5 años, otros 5 por el robo de dinero, y los otros 5 son por un delito de blanqueo de capitales, con pena accesoria de 300.000 euros de multa, y por el delito contra la intimidad, por haber robado los documentos de algunos canónigos, sobre todo del ex-deán. Bueno, estamos viendo una estrategia de defensa clarísima, hay coincidencia en las declaraciones de la familia, en el sentido de culpabilizar a la instrucción, digamos, al tipo de interrogatorios al que fueron sometidos, y yo no sé, Ignacio, ¿cómo ves tú, desde el punto de vista técnico, cómo está transcurriendo el juicio y cómo se está tratando de desmontar la propia confesión de Castiñeiras? Sí. Si es muy frecuente esto, porque esto lo hablamos el otro día, hasta qué punto, no sabemos qué va a pasar al final, pero tú puedes confesar ser el autor de un crimen del que después seas declarado inocente. Bueno, la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto es meridianamente claro en el sentido de dar absoluta prioridad a la confesión en la instrucción de los hechos, con lo cual bueno, yo no soy nadie para decir que la compañera esté dirigiendo bien o no. Yo te diría que yo haría diametralmente opuesto a lo que está haciendo ella. Me explico. Primero déjame hacerte una matización, querida Fernanda. Aquí hay una nulidad de actuaciones por unos micrófonos y esto es un anticipo de lo que va a ocurrir en la Pokémon y en la Pikachu. Dejémoslo también claro porque lo hemos hablado durante mucho tiempo y estas son las nulidades de actuaciones que en este caso no tienen ninguna importancia por lo que también nos dijo Suso, pero en los otros casos la tendrá. Vamos a ver, vamos a ver, la estrategia de la defensa, pues lo vemos aquí, es una estrategia totalmente contrapuesta casi a los intereses de sus patrocinados. Me explico. Por ejemplo, de poco vale la perorata que echó la letrada con respecto al juez Taín. Bueno, yo lo trato levemente, ejerzo en el partido judicial donde está él. Yo te puedo decir que es un instructor muy peculiar, indudablemente no voy a negar que es un hombre mediático, pero es de una exquisitez absoluta en el trato, no solamente con los profesionales, sino también con los reos. Es el típico hombre, curiosamente, os cuento una anécdota, que sale a saludar a las partes cada vez que las 10 o 12 veces que tiene juicios, tal. Con lo cual a mí... ¿Que no es frecuente esto? No es frecuente, solamente él lo hace. Por lo menos en mis 30 años casi de ejercicios nunca se lo he visto hacer a nadie. Él sale con su toga a saludar a los profesionales y tiene un trato con los reos exquisitos. Otra cosa es la campechanía que decía Suso, bueno, que él es como es, cada uno es como somos. Sí, pero que a mucha gente le sorprende. Desde luego yo lo que te aseguro es que no le llamó paleta para nada, en absoluto.
ni que haya coaccionado y todo eso. Eso, entre otras cosas, porque tenía que haber un letrado, constitucionalmente tiene que haber un letrado asistiendo al detenido que tenía que haber tomado cartas en el asunto del caso de que... Si no lo hizo, o es que acababa de salir de la facultad, o es que no ocurrió. Adina, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo no puedo hablar de la parte legal, ¿no? Pero, bueno, un poco sí, toda la peripecia sí y no sé, que nos falta un poco de épica en este robo, ¿no? Nos hubiera gustado a lo mejor que hubiera sido Ocean's 11, por ejemplo. Bueno, nos hubiera gustado, pero no es así. Y a veces, bueno, eso también nos dice algo de lo que pasaba en esa institución que es la catedral, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante. En primer lugar, desde muchos puntos de vista podemos decir que es curioso que no se ha robado el códice antes, ¿no? Porque en todos esos años... Hablando de la catedral, y podemos decir, es milagroso y podemos decir que en general las personas suelen ser buenas si no roban en una catedral, porque si no estaríamos hace mucho tiempo probablemente con este problema, ¿no? Lo segundo es que, bueno, el deán declara, ¿no?, de que el Códice Calistino era su libro más preciado, ¿no?, su documento más preciado, y sin embargo estaba en esas condiciones, ¿no?, lo que nos dice algo de la cultura que había en la catedral por cuidar estas cosas y a lo mejor la cultura que hay en otras instituciones religiosas, ¿no?, en otras iglesias donde hay este tipo de patrimonio, ¿no?, libros y objetos de valor que deberían a lo mejor ser custodiadas de otra manera. Y finalmente, a mí me resulta curiosísimo el hecho de que hayan desaparecido, por lo menos de lo que sabemos, ¿no?, más de 2 millones de euros, ¿no?, en estos años que el electricista estaba cogiendo dinero y que nadie se ha percatado. En mi experiencia, normalmente alguien no se percata de que desaparece dinero cuando hay dinero de sobra. Es decir, entonces estamos hablando de una manera de gestionar unas finanzas que son problemáticas considerando que hay mucho dinero público que va a las iglesias y a las catedrales. Claro, pues, ¿no? Entonces, justamente de este asunto vamos a hablar porque efectivamente estamos hablando de un templo, la Catedral de Santiago, probablemente la joya monumental pues de Galicia sin ninguna duda, que recibe miles de visitantes todos los años, pero que tiene problemas de mantenimiento graves. Hemos hablado muchas veces de esos problemas, algunos como consecuencia de intervenciones inoportunas que se hicieron en el transcurso de estos últimos años. De hecho, en estos momentos la catedral está siendo sometida a reformas que requieren un gran aporte de dinero, muchos millones de euros, incluso está abierta una acuestación pública, digamos, para que la gente contribuya de forma individual a esas reformas, a financiar esas reformas. Por eso todavía parece más llamativo el hecho de que no se percataran de que ese dinero, esa cantidad enorme de dinero, fuera faltando. Así que vamos a entrar a la catedral, vamos a saber qué problemas tiene y vamos a recordar ese dinero que fue desviando supuestamente el autor también del robo del códice. Es el mayor monumento de Galicia, la mayor catedral románica de Europa. Pero 800 años de historia pasan factura. Goteras, paredes recubiertas de hormigón en obras de los 80 que la llenaron de humedades y han vuelto invisible incluso murales de un incalculable valor artístico. La catedral pide auxilio. Si entramos en su web es lo primero que vemos, número de cuenta y clamor a la contribución ciudadana. Faite amigo da catedral. El plan director es claro, tiene más de medio millar de patologías y necesita 89 intervenciones valoradas en 30 millones de euros para evitar su ruina física. El Estado, tras años de sequía, anunció una inyección de 17 millones después de la visita de Rajoy y Merkel a Compostela. Pero se siguen necesitando dinero. Estas son las obras más urgentes. 3,7 millones de euros es el presupuesto para restaurar uno de sus emblemas, la fachada del Obradoiro. 2 los ha puesto el consorcio. Faltan 1,7 millones 350.422. Los aportan ya ciudadanos particulares. Solo con lo que se encontró en la casa de Castiñeiras ya se cubriría el agujero. Otra actuación es la del Pórtico de la Gloria, 4 millones de euros que van a cuenta de la Fundación Barrié. Para el Cimborrio, Fomento ha puesto 1 millón de euros. Para la Berenguela, la Xunta, 500.000. Pero al mismo tiempo que pide el cabildo responsable de la catedral, también es noticia por su descontrol con el dinero. Con unos gastos ordinarios de 1.800.000 euros al año, presumen de cerrar este 2014 con beneficios. Y eso que no cobran por la entrada, a diferencia de otros templos como los de Sevilla, Toledo, Barcelona o la Alhambra. La catedral siempre fue gratis. Sus ingresos vienen del cobro de determinados servicios como visitas guiadas y sobre todo de lo que dejan los fieles. Casi 1 millón de euros en las colectas, cepillos, el 56% de sus ingresos. Un asiento contable donde la transparencia brillaba por su ausencia. La gente no es consciente de que, primero, la Iglesia no tiene tantos cuartos,
y segundo, que este es un patrimonio del que nos beneficiamos todos. Francisco Domínguez, responsable de las cuentas desde octubre del 2012, ha adelantado estas cifras a V Televisión. El arzobispado quiso dejar atrás con él el ciclo de su predecesor. Manuel Iglesias, administrador hasta el 2011, ha reconocido en el juicio del Códice que se echó en falta dinero en la catedral. Desde el 2003 no pusieron cámaras en el despacho de la Caja Fuerte hasta el 2010. Más tarde, hablando, sí. pero Más es que tarde. no es más tarde, es que es muchísimo más tarde. Sí, muchos más tardes. Aún así, nunca las comprobaron porque tenían una avería. Fue la justicia quien descubrió, visionando las imágenes, cómo Castiñeiras, el electricista, también tenía la llave. En su casa, solo en efectivo, se encontraron 1.700.000 euros. Flaco favor a un tesoro que necesita vigilar con lupa cada euro que entra y sale de sus muros. Bueno, hablábamos antes un poco, Xurxo, descontrol absoluto en relación con el dinero que era capaz de generar la catedral. Esto es una de las consecuencias o uno de los conocimientos al que hemos llegado como consecuencia del robo, ¿no? Efectivamente, pues no había ningún control, entre otras cosas, porque la sensación que yo tengo, una cosa es lo que hayan dicho en el juicio. Yo creo que de alguna manera están hasta avergonzados los exadministradores y no quieren confesar que en realidad no detectaron el robo del dinero, porque si como dijo Manuel Iglesias, el exadministrador, en el 2003 se percató de que faltaban grandes cantidades de dinero, ¿por qué no se lo dijo al deán, que era José María Díaz, hasta prácticamente 8 años después? ¿Y por qué no colocaron cámaras hasta el 2010? El propio presidente del tribunal le pedía que una respuesta, ¿no? Y no fue capaz de darla. La sensación que yo tengo, nunca se contó el dinero, con lo cual nunca realmente supieron que robaban tanto, y la creencia, las sospechas sobre Castiñeiras venían de otra parte, venían de que había sido sorprendido por el actual deán, por cierto, don Segundo, robando en el Instituto Teológico, muchísimos años atrás, y porque el párroco de la Corticela, el señor Filgueiras, también sorprendió a Castiñeiras robando allí. Tiene como Tenía antecedentes, esto encaja con esa pulsión, ¿no? que comentabas Entonces, antes. de alguna manera había esas sospechas que llevaron, Manuel Iglesias se va mal con él, desconfió de él y colocó la cámara. Para que la gente nos entienda, yo supongo que esto ha cambiado, vamos a entrar un poco ahora cómo está funcionando la seguridad, en concreto en torno al Códice, pero ¿cómo se gestionaba la catedral hasta el robo del mismo? ¿Cuántas personas estaban a cargo un poco de ese templo tan importante y con tanta gente entrando? ¿Y es exclusiva responsabilidad de la Iglesia o si como consecuencia de que estamos hablando de la Catedral de Santiago, bueno, pues hay alguna administración que colabora también, como la Xunta, por ejemplo? El funcionamiento interno de una catedral, y a lo mejor me equivoco, funciona como una especie de consejo de administración. Hay un cabildo, que es un órgano colegiado, que es el que toma las decisiones. El presidente es el deán y luego cada canónigo tiene una tarea. Pues como en los antiguos monasterios, pues uno es el fabriquero, el otro es el prefecto de ceremonias, otro se encarga de la contabilidad, de la administración, y se reúnen una vez al mes. ¿De qué equipo estamos hablando? ¿De qué cantidad de gente? Aproximadamente. Puede haber 10 o 12 canónigos fácilmente. Y luego personas contratadas como era, que hacen trabajos los que se requieran. Luego hay laicos, por ejemplo en el archivo pues hay 2 técnicos, hay un medievalista, hay personal en las oficinas, todo esto. Pero digamos lo que es la catedral, el cabildo, pues son canónigos que toman, y el presidente es el deán. Y poco profesional, por lo que parece en estos momentos, ¿no? Claro, poco profesional, y sobre todo la manera de gestionar aquello durante aquel tiempo pues estaba íntimamente ligado a la personalidad del anterior deán, pues que era una persona desorganizada, absolutamente. Yo no sé qué conclusiones podemos sacar, Ernesto, porque a mí está por un lado la peripecia del robo en sí del Códice, la personalidad de Castiñeiras, pero también los agujeros que hemos encontrado en la gestión de esto. Es decir, a mí lo del Códice, que me parece que es la pieza clave y lo que pone todo de manifiesto, me parece que pone de relieve un argumento perfecto para Torrente 3, es decir, porque es de un cutrerío todo, un marroquí que cobra 300 euros, una señora que tiene los zapatos rotos, 25 cámaras y ninguna enfoca al Códice, pero a mí me parece que el juicio y la historia toda esta pone de manifiesto algo que es el descontrol de las finanzas de la Iglesia. Es decir, lo acabamos de ver ahora. Se pide dinero y hay que ayudar, el Estado tiene que poner dinero para restaurar la fachada, para tapar las goteras. Creo que había sido el pastor el que había
Caja Madrid en su momento Caja había Madrid, hecho alguna cosa en el... Caja Madrid había hecho alguna cosa en el Pórtico de la Gloria. Sí, el Pórtico de la Gloria lo rehabilitó la Fundación Barrié. La Fundación Barrié también colabora. No, la Fundación Barrié sigue, de hecho, haciendo cosas en estos momentos. Todo esto en que estamos poniendo todos allí y se está recurriendo para que anden por ahí bailando 2,6 millones de euros, que no es ninguna broma. Es decir, y además hay otra cosa, es decir, ya no es solo el descontrol, es que es una institución que está recibiendo dinero público. Con lo cual, me imagino que algo tendremos que decir. Y sobre todo me imagino que tendrá Xurxo, que no sé si nos puedes aclarar esto, algo tendrá que decir Hacienda, ¿no?, en este dinero. O sea, porque se mueven 2,6 millones y no se paga ni IVA, ni retención, ni no sé qué. Es decir, esas cosas solo lo pagan las empresas y lo pagan los autónomos. Son donaciones, están exentos del pago de impuestos. Están exentos. Y nadie tiene que decir nada de los 2,6 que valen de aquí para allá. Y tal, o sea, en el juicio nadie va a decir nada. Hombre, la Iglesia tiene unos acuerdos, el Estado español tiene unos acuerdos con la Santa Sede y son los que son. Es decir, no pagan el IBI. Tampoco se puede acreditar que ese dinero venga directamente a la Iglesia, ¿no? ¿Que no se puede acreditar, perdón? No se puede acreditar que esos 2,6 millones sean procedentes de la Iglesia. No, la Iglesia lo reclama. La Iglesia lo reclama, claro, pero pues ahora, serán de ella. Hombre, ya, pero ahora yo no voy a reclamar nada. Será yo no voy a reclamar nada. Me gustaría solo decirle una cosa, porque sé que le va a gustar a Ernesto. Claro. Yo, con tal de hacer feliz a Ernesto, lo que hago. O sea, no como el de Anne, no como el de Anne. Digo que esto no deja de ser, si pilla la caja de Bárcenas, ¿cómo la dejaría? Porque esto, claro, es un prototipo de la marca España, ¿no? La chica esta de Izquierda Unida que se da el curso de capoeira gratis para el hermano, que dice que asiste a una reunión que no debía, y resulta que la reunión que no debía asistir es la Junta de Gobierno, que tiene narices, la beca de Rejón, que la tenía como la tenía, a Bárcenas y sus 40 millones en Suiza, y al final pues no deja de ser más que el prototipo de eso que tantas veces hemos dicho, que cada uno roba conforme a lo que tiene al alcance de la mano, ¿no? Y hay gente que tiene ese perfil y que pues lo que ha hecho ha sido llevarse. También yo te voy a hacer feliz. Mira, hay una institución, perdóname un momento, hay una institución que dice a la sociedad lo que tiene que hacer y que bueno, ella... A la sociedad no. Bueno, aparte, a una no, a la sociedad sí, Xurxo. A la sociedad sí. Otra cosa es que hay una parte de la sociedad que no le hacemos caso, pero a la sociedad sí. Le dice a la sociedad lo que tiene que hacer. Pero también hay otras religiones que cogen, que alientan que peguen tiros. Sí, pero hay 2,6 millones de euros por ahí. Dejad un momento, porque estamos hablando... muy con el alzacuellos. Dejad un momento, porque esto enlaza con un debate no menor que tiene que ver con la conservación del patrimonio de la Iglesia. Un patrimonio ingente. Vamos a conocer enseguida las cifras de ese patrimonio porque es apabullante todo lo que tiene la Iglesia Católica y los problemas que muchas veces tiene para gestionarlo, algo que ha quedado de manifiesto en el caso de la Catedral de Santiago. Si había estos problemas con un templo de esta categoría y de este simbolismo y de esta dimensión, pues imaginemos los problemas que puede haber en sitios pues menos simbólicos y menos conocidos. Hemos hablado con Fernando Prieto, forma parte de una asociación para la protección del patrimonio histórico. Tiene mucha información de qué está pasando con el patrimonio histórico también de la Iglesia Católica y nos habla de las medidas de seguridad, de lo que no se hacía en la catedral que tenía que haberse hecho. No había medidas físicas de control y de prevención, es decir, no había control de ventanas, no había control de puertas, no había nada. Por otro lado, no había medidas electrónicas, no había sensores de presencia, no había sensores de apertura, de cierre, en absoluto. Y después, sobre todo, la parte más importante es que no había unas medidas organizativas orientadas a la prevención. La Catedral de Santiago ha contratado un profesional para organizar el área de seguridad, pero es una subcontratación de forma temporal, es decir, es una persona que no está dedicada al 100% en su tiempo a proteger la Catedral de Santiago. Tiene que haber gente dedicada a jornada completa, sobre todo lo que es el director de seguridad, que es el que tiene que organizar ese departamento, los vigilantes, etc. Gente especializada que se dedique a analizar el edificio, los puntos débiles, los puntos, digamos, más fuertes y a establecer medidas de seguridad adecuadas. A veces no es necesario invertir en hacer una gran inversión tecnológica o en grandes medidas, sino únicamente aplicar el sentido común y poner llaves donde no las hay. A veces es tan sencillo como que las llaves, por ejemplo, que custodian ciertos elementos, pues que solamente las tenga una persona o que estén controladas permanentemente por un vigilante, pues que cada vez que alguien cogiese las llaves, pues que se supiese exactamente quién las tenía en cada momento, durante cuánto tiempo, que quedase un registro, que sea un control de un protocolo de desplazamiento, pues que la recogida de dinero se haga con unos protocolos. Las cámaras tienen que apuntar a donde está el elemento a proteger, obviamente, o a los accesos de donde está el elemento a proteger. Es decir, imágenes había, por ejemplo.
La cuestión es que a lo mejor nadie las estaba revisando. Ya no es tanto un tema de estar observando permanentemente con una cámara, sino de que no existía ningún protocolo de control de acceso al lugar donde estaba guardado, el original. La iglesia tiene 88 catedrales, tiene 950 monasterios y abadías, tiene 165 museos, 23.000 edificios de interés cultural y solamente hay 3 departamentos de seguridad: Zaragoza, Sevilla y la abadía de Montserrat en Barcelona. En cualquier otro punto sí es perfectamente probable. Pues estas son las cifras del patrimonio que está en manos de la Iglesia Católica y ese dato de que solamente en 3 de estos monumentos, Zaragoza, Sevilla y la abadía de Montserrat, hay un departamento de seguridad como Dios manda. Pero decía antes Ernesto, debo recordar que el propio juzgado de Santiago fue saqueado hace no mucho tiempo por una señora de la limpieza. Y se acaban de instalar las cámaras de seguridad. Es decir, bueno, había escasas medidas de seguridad en la catedral y lo que queramos, pero en muchos otros sitios. Bueno, el pecado es común. Se preguntarán cómo está ahora el Códice Calixtino, si esto podría volver a suceder. Así que vamos a recordar cómo estaba, cómo eran esas medidas tan llamativas por escasas y cómo está ahora. Nos va a ayudar Marina, venga. Hola a todos, pues vamos a empezar ubicando la Catedral de Santiago, más bien el archivo de la Catedral, porque se encontraba aquí, el Códice Calixtino se encontraba en la planta B, la planta alta del archivo de la Catedral de Santiago. Allí había 5 cámaras de seguridad, pero ninguna de ellas apuntaba a la caja fuerte. La caja fuerte es esta, aquí se encontraba el Códice Calixtino, es una habitación de entre 4 y 6 metros cuadrados, sin ventanas. El códice se encontraba en un cojín tapado con un paño bordado, pero no había cámaras de seguridad. Dicen que solo había 3 personas que tenían las llaves para acceder a esa caja fuerte. Eran estas personas, el deán, el medievalista y también un experto en historia moderna, aunque sí es cierto que cuando se hicieron los registros en casa de Castiñeira se encontraron copias de casi todas las salas reservadas de la Catedral de Santiago. Como decíamos, solo supuestamente 3 personas tenían acceso a esta caja, aunque en realidad había mucha gente que podía entrar en la caja fuerte, porque además del contenido del Códice Calixtino no estaba solo el códice, sino que había más libros y muchos investigadores accedían a esta caja fuerte para consultar estos otros documentos, y de hecho se dice que muchas veces la llave se quedaba en la puerta, en la cerradura de esta caja fuerte, y la caja fuerte se quedaba abierta. Eso, como decíamos, era la situación de la caja fuerte del Códice Calixtino antes del robo. ¿Y qué pasó después? Pues que la catedral decidió contrató una empresa privada para instalar un sistema de seguridad que incluía 40 cámaras de seguridad. Antes había 25, aunque ninguna apuntaba al códice, ahora hay 40 y sí apuntan al Códice Calixtino. Más detalles, que ahora existe un centro de control de videovigilancia. Eso significa que hay una persona que está durante 24 horas vigilando lo que pasa en la catedral. No es solo grabar las imágenes, que después no se ve lo que había en las imágenes, sino que ahora mismo hay un centro de control. También cambió las alarmas, porque ahora están conectadas directamente con el servicio de emergencias. Eso significa que si salta una alarma, automáticamente la policía sabe que pasó algo en la Catedral de Santiago. Más medidas de seguridad, pues que se cambiaron, por supuesto, las cerraduras, y también ahora mismo solo el Cabildo tiene la llave. Ahora mismo solo hay una llave para acceder a la sala del Códice Calixtino y solo la tiene ese Consejo de Administración, como decía Xurxo, el Cabildo. Seguimos con más medidas, porque ahora, a partir de ahora, para estas salas reservadas ya no puede ir un cualquiera, sino que se tiene que acreditar. Y además, en algunas salas, por ejemplo, en la caja fuerte hace falta ir con un guardia de seguridad, que por cierto, ahora mismo no hay uno, sino 8 guardias de seguridad, Fernanda, que están custodiando la Catedral de Santiago. Bueno, pues como vemos, las cosas han cambiado de una manera más que evidente como consecuencia de ese robo. Yo apuntaba antes, Manuel, a que caramba, nos apetecía que fuera un poco más épico esto, ¿no? O sea, que al final, bueno, pues en fin, nos hubiera gustado que en estos momentos estuviéramos hablando de un juicio con unas redes internacionales sofisticadísimas que valoraran muchísimo la importancia del códice. Parece que no ha sido así, ¿no? Un ladrón de alto nivel, ¿no? Como George Clooney hoy organizando a una banda que roba por encargo para que un coleccionista excepcional pueda contemplarlo durante la noche de invierno delante de la chimenea, pero no fuese el destino. Comentábamos antes que tal vez lo que protegió el código hasta ahora fue que ninguna cabeza sensata
podía imaginar que estaba en esa situación. Que esas eran las condiciones. Y es como la lógica de la carta robada, ¿no? Del relato de Poe, donde la carta que se busca está en el sobre de guardar las cartas. Imposible buscar una carta tan escondida ahí. Y una cuestión que le quería preguntar a Surso, si me permites, porque yo he leído y me ha sorprendido mucho, que realmente el dinero, al menos eso han declarado el administrador, lo enviaban al banco sin contar, que en carretillas, ¿no? Y que luego en el banco lo contaban y que le decían, pues es tanto, ¿no? No sé si este dato es... Esto es lo que hasta el juicio parecía que sucedía. En el juicio no han dicho exactamente esto, han dicho que las monedas se contaban con una máquina y se enviaban directamente al banco siempre, y que el dinero se contaba en la contaduría y después se dejaba depositado en la caja fuerte de la administración hasta que había una cantidad más o menos... Hasta que reventaba. Cuantiosa, de 50.000, 100.000 euros. Que nunca llegaba a ser reunían cuantiosa en un mes, porque más o menos. Manuel Fernández Castilleras. Y entonces, realmente, ¿qué es lo que estaban haciendo? No te lo puedo asegurar, porque lo que yo he creído hasta ahora es que nadie contaba el dinero antes de mandarlo al banco. ¿Y no te da la impresión de que en realidad todas estas declaraciones, incluso de que se mandaba así, es para encubrir precisamente un funcionamiento absolutamente irregular, ¿no? Porque la impresión que da no es que solo la catedral es medieval, sino que realmente... Era en general todo, está hacia juego todo. Bueno, no queremos perder tampoco la perspectiva de lo que hablamos, porque al final lo que se robó, entre otras cosas, ese dinero, pero lo que se robó, la joya robada, fue el Códice Calistino. Probablemente si nos hubiera robado el Códice no nos hubiéramos enterado del robo de todo lo demás, que esta es la gran paradoja. No sabemos en qué momento hubiera saltado ese descuadre en esas cuentas tan sofisticadas que llevaban a cabo el Cabildo. Pero el Códice Calistino desapareció y efectivamente todos nos alertamos muchísimo. Veíamos hace un rato esa primera página de La Voz de Galicia del día 7, cuando ya trascendió el robo del Códice, 7 de julio del año 2011, bueno, pues comunicando a los gallegos lo que acababa de pasar. Tuvimos la suerte, la inmensa suerte, aquella noche que hicimos un programa especial, como no podía ser de otra manera, de contar con una persona que era la que más sabía del Códice. Tenía una relación casi personal, casi fraternal con esta joya medieval. Ya no está entre nosotros, se murió hace ya un par de años, no recuerdo la fecha exacta, se llamaba Juan José Moralejo, y vamos a recordar lo que nos decía aquella noche, todavía consternados por la desaparición del Códice Calistino. Más, Juan José Moralejo, ¿cómo ha sobrevivido estos 8 siglos de historia el Códice Calistino? Ha tenido muchos tropiezos, muchas circunstancias desfavorables. O Calistino, nos tempos vos da peregrinación, tivo unha actualidade e unha autoridade evidente, e a prova é que foi copiado, o exemplar que nos roubaron foi copiado e ten copias en Londres, ten copias en Salamanca, ten copias no Vaticano. Todos os expertos en paleografía, en miniaturas, etc., concordan en que o noso exemplar é con moito o millor o de maior interese. Bueno, es una pequeña parte de la entrevista que manteníamos con Moralejo aquella noche del 7 de julio, todavía perplejo por lo que acababa de suceder en el entorno de la Catedral de Santiago. ¿Para qué ha servido el robo del Códice? Pues les puede parecer llamativo. En muchos casos para que la gente se enterara de que el Códice existía. Hoy lo hemos comprobado en una encuesta que hacíamos en la calle, en Santiago, cerca de la Catedral, para preguntar a la gente si sabía lo que era el Códice. Mucha gente solamente sabe del Códice que fue robado. Era principios de julio del 2011. Galicia se sobresaltaba. Habían robado en la catedral. El Códice Calistino había desaparecido. La intriga duró un año y sirvió para que muchos descubrieran que en la catedral había tesoros que desconocían. Hoy, 3 años después, nos preguntamos ¿qué sabemos del Códice Calistino? Bueno, penso que a estas alturas da película todo o mundo coñece, ¿no? Pues no, yo no. Algo medieval o así. No sé. Algo del apóstol, ¿no? Sí. Sí, es el libro sagrado de la catedral, que tiene creo que 8 siglos o así.
y que lo robó el individuo de Milladoiro ese. Que lo robaron. Aquel libro tan importante que tenía mucho valor y que se perdió, según para quién no, pero se perdió, dicen, ¿no? Suena a lo mejor de algo que está saliendo en la televisión ahora, uno que pasó hace mucho que robaron, ¿no? Sé que ya lo hemos recuperado, que lo han robado. Es el libro que robaron hace tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Y sabes en qué consiste el libro o lo conoces por el robo? No tengo ni idea, solo lo conozco por el robo. Creo que ni los gallegos sabían que había este libro. Este libro se descubrió una vez lo habían robado. ¿Sabe dónde está ahora? Ahora pues está custodiado aquí. Espero que en la catedral, pero no tengo ni idea. Pues ni idea. No sé si en manos de la policía o de así, ¿no? No, yo oí que lo estaban restaurando, ¿puede ser? Ahora creo que no sé si lo guarda la Xunta en algún sitio así. Aquí en la catedral, ¿no? Lo que pasa no sé si es visitable o no. Apenas ha podido verse, está guardado en la catedral, pero podría convertirse en un recurso turístico. ¿Interesa el códice, más allá de su leyenda? Bueno, non teño moito interés. Si vamos hoy de ruta, ya vamos y lo vemos. Si dicen que es una joya bibliográfica, debería estar expuesta. Con las medidas de seguridad necesarias, pero sí se debería demostrar, sí. Creo que sí, con medidas de seguridad, pero que se podría mostrar, porque sería algo más a añadir al todo el patrimonio histórico que tiene Santiago. Yo creo que no, porque si hubo ya un robo, pues mejor de momento. Pero si la gente quiere verlo, yo creo que sí, que deberían enseñarlo. Sí, pero o sea, con seguridad y en otros sitios sí. Deberían mostrarse hoy más. Garantías de seguridad, por supuesto. Aparte que ahora ya todo el mundo ya sabe que se robó este libro y ninguno lo habíamos visto. Y ahora dijéramos, pues es un motivo de atracción para ver el libro este. Bueno, pues como ven, mucha gente es consciente de la existencia del Códice Calixtino como consecuencia de que fue robado. Apuntamos a Suso que no solo robó el códice, aparecieron otros dos libros. Presuntamente, sí, 2 libros de horas, que eran facsímiles, pero bueno, de gran valor, varios facsímiles del Códice Calixtino. Y bueno, hay unas bandejas de plata también que no han sido capaces de saber si les faltaron a ellos o no, pero bueno, los 2 libros de horas también, es decir, y varios facsímiles del Calixtino que él dijo que los compró porque estaba seguro de que se iban a revalorizar. Ajá. Más de ahorrador era un buen inversor. Vamos a ir acabando, pero vamos a ayudar a la gente que piensa, o sea, que solamente conoce el códice porque lo robaron. Muy brevemente, ¿por qué es importante el Códice Calixtino? Pues el Códice Calixtino es la esencia de Galicia hecha en un libro, es decir, es un libro medieval del siglo XII en el que se relata la traslación del apóstol Santiago desde Palestina a Compostela. Hay además la leyenda, uno de los libros narra la leyenda del descubrimiento de la tumba por Carlomagno, y otro, que es el libro quinto, que es quizás lo más peculiar, es la primera guía turística del Camino de Santiago, que ilustra sobre el camino a seguir y los peligros a sortear. Y luego contiene 2 apéndices, uno de ellos sobre música, que son realmente también una auténtica joya. ¿Qué queda del juicio? ¿Qué vamos a ver en los próximos días? Una eternidad. Una eternidad para los que estáis allí todo el día. Quedan 9 días de juicio. ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué testigos faltan por declarar? Bueno, importantes, que ayuden un poco a echar luz, y si esperas alguna sorpresa. Bueno, vamos a ver. Falta que pasen la policía, digamos, que son los que van a explicar cómo fue la operación y normalmente su testimonio es un peso importante en cualquier juicio. Y luego hay una ingente cantidad de testigos propuestos por la defensa que no sabemos si... ¿Testigos de qué tipo? Bueno, yo reconozco entre algunos de ellos algunos de los nombres que figuraban en ese manuscrito de 15 folios sobre sexo y robos en la catedral. No sé si finalmente renunciará a ellos o no, o habrá un alegato final ahí de ventilador. Ya, de esparcir por todos lados. Sí, porquería. Y luego, pues, algunos peritos también, propuestos, uno de ellos por la defensa, que es un psicólogo que viene a hablar sobre Manuel Fernández Castiñeiras, y punto. Bueno, pues estaremos pendientes de estos 9 días largos que os quedan a las personas que estáis allí cubriendo este juicio a diario. Muchísimas gracias, Xurxo. Gracias a vosotros. Por cierto, como también llevas ese otro tema, ¿el juicio por la muerte de Asunta para cuándo? Pues no tiene fecha y yo no me digas por qué, creo que será en abril, pero esto es un palpito que te asalta a ti, pero que no está basada en ninguna certeza científica sobre abril. En cualquier caso, parece previsible antes del verano, será. Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por la información y la compañía. Vamos a hacer una pausa de publicidad. Tenemos muchísimas cosas que compartir con ustedes, algunas casi de última hora. Esa salida de prisión de Luis Bárcenas, con esas primeras declaraciones, algunas con ironía, y también ese mitin multitudinario que se acaba de producir en Atenas con el líder de la Syriza y con presencia de Pablo Iglesias también en el estrado. Entre otras cosas, porque ya les digo que tenemos mucha cosa por delante todavía.